Ok. Buenas noches, chicos. Con los presentes ya vamos a empezar con estas alteraciones. En este caso vamos a trabajar lo que es primero la disfonía y en cuestión a lo que es disfasia toca lo que es investigación por su parte y va a contar como nota extra. Ahora van a ver por qué. Y al final de la clase les explico. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Buenas tardes, Hernández. ¿Qué entendemos por esta imagen? ¿Quién me dice? ¿Qué puede ser? El cambio del volumen de la voz. Es como si estuviera entonces gris. ¿Mm? Exageración de la voz, Miss. Exacto, es como si estuviera tratando de gritar, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, disfonía, fono, sonido, sonido en este caso vamos a hablar con respecto al sonido que se emite de nuestra voz. Nosotros emitimos la voz gracias al aire que tenemos que sale de nuestros pulmoncitos, gracias a las cuerdas vocales que son las que vibran para poder darnos esta voz y gracias a la apertura y o cierre de lo que es eh, el área bucal, por así decirlo. ¿Qué pasaría, ustedes cómo creen que pasaría si nosotros estuviéramos hablando pero no tuviéramos dientes? ¿Cómo saldrían las palabras? Cuéntenme. Con No aire, lo Miss. sabe. Y si saliera con aire, en este caso, ¿cómo lo notarían ustedes? ¿Normal, natural o habrá alguna diferencia? Diferencia, Miss. ¿En qué sentido? A ver. ¿Qué de diferente puede haber? Que no es una voz normal de una persona con sus dientes, ¿no? Y la persona que no tiene dientes, bueno, a la hora de hablar solo como silbatos, ¿no? Como aire. No se le va a entender tampoco En, lo que va a hablar. entonces, ¿los dientes también nos ayudarán para lo que es la emisión de la voz? Yo creo que sí, Miss. Sí, un rotundo sí. Muy bien. Entonces, hablando del tema de disfonía, ¿qué viene a ser la disfonía? Es la alteración de la voz en cualquiera de las cuatro cualidades. O sea, quiere decir que la voz tiene cuatro cualidades. La duración, hay personas que hablan muy rápido, otras muy despacio. El tono, la entonación, las altas y bajas mientras se va hablando. La intensidad significa la fuerza con la que uno habla y el timbre, la agudez o gravedad con la que se habla. Tenemos disfonías orgánicas, o sea, ya estamos hablando de la alteración. Esta alteración de la voz es producida por una lesión a nivel del órgano de la fonación. Por ejemplo, estamos viendo unas bacterias que están en la mano, que normalmente a veces nos las llevamos a la boca e inflama las zonas. Otro, a la altura de las cuerdas vocales, también generan los ganglios que están en esa zona, también se puede inflamar, o nódulos. En este caso ya los nódulos vocales son lesiones que en la apertura y cierre de las cuerdas vocales pueden causar algún tipo de inflamación, de, en, digamos como cuando se irrita, etcétera. Entonces, estos bordes están llenos de nodulitos chiquitos y al irritarse, al ensancharse por donde no debería ser, no permite una buena emisión bucal, o sea, de voz. Ahora, hay que tener en cuenta que estas lesiones benignas son más frecuentes en la zona de la laringe, un 24%. ¿Por qué puede ser benigna? Porque con el paso de los días se va a desinflamar solo, se desinflaman los nódulos y la voz vuelve a su estado normal. Por eso. Dentro de la disfonía funcional, tenemos una que es la alteración de la voz mantenida, o sea, fundamentalmente por un trastorno, por un mal uso o un sobreesfuerzo.
¿Qué pasaría si están en la protesta, por ejemplo, y John todo el día está que grita, si no hay solución, la huelga continúa? ¿Qué pasaría después de un día de haber gritado todo eso? Quedaría fónico. Se vuelve ronco. Se vuelve ronco, ¿qué más? Como dicen, no sé si esa palabra existe, pero siempre he escuchado que dicen estoy afónico. Sí existe, claro que sí. Si estamos hablando de Entonces, fonía, A es sin. Fonía voz, ¿significaría que se queda sin? sin voz. Muy bien. Entonces, la funcional entra eso. Ahora, las causas por las cuales pueden pasar esta, por así decirlo, este trastorno de disfonía, tenemos varias. Algunas ya vienen a ser defectuosas por los mecanismos que intervienen en la función, por la falta de dientes, por la lengua que pueda tener frenillo, porque los nódulos se inflamaron, porque llegó una infección a la zona de la laringe, etc., etc. Ahora, estas causas tenemos una vibración cordal. Normalmente se da esa cuando los nódulos están inflamados. La respiración, si mi paciente puede tener algún percance en relación, por ejemplo, al asma, o se cansa cuando habla, o ha llegado de correr un montón y está hablando y casi no se queda sin aire, entonces ahí ya hay una alteración. La resonancia es la vibración que tiene el aire que emitimos a la altura de los dientes y también forma una palabra. Y la articulación es el conocer qué es lo que vamos a hablar, la forma. Todas estas causas que estamos viendo generan un mal uso vocal y por lo tanto hasta un abuso vocal. Esto quiere decir que el paciente, después de todo esto, sobreesforzado, va a venir lo que es la... ¿Qué puede venir? El quedarse sin voz, la afonía, ¿ya? Ahora, factores de riesgo que me puedan dar o puedan permitir de que llegue a tener una disfonía o afonía es la técnica vocal defectuosa, cuando hablan entre dientes, por ejemplo, el flujo nasal posterior crónico, los que tienen sinusitis, esteroides inhalados. La RGE es el reflujo gastroesofágico. Normalmente lo tienen los niños que tienen síndrome de Down y cuando están hablando es como que automáticamente todo lo que ha comido se regresa. A eso se refiere. Factores psicológicos y de personalidad. Ahí entra, por ejemplo, también la timidez. Cuando hablamos de abuso vocal tenemos, a ver, de todos estos, ¿quién me dice licenciada? Yo me quedo sin voz por alguna de estas, a ver. Yo, Miss, y me duele la garganta al otro día. ¿Te duele? Sí, me Ya, quedo así ronca. pero ¿cuál de todos? A ver, gritar, Ya, gritas, ¿qué pero más? no es que grito bastante, solamente grito dos, tres palabras y ya me quedé media ronca. Ya, ¿qué más? Y cuando hablo mucho también. Ok, eres una lora, ¿qué más? Sí. Hay personas que, por ejemplo, a cada rato están y secan la garganta. A eso también se le llama excesivo aclaramiento de garganta o vocalizaciones forzadas. Cuando intento decirle, pero escúchame, es como decir que me concentro demasiado en decir esto. Cantar con una técnica inadecuada. Tienen la voz grave y quieren ser sopranos. La inhalación de polvo, dime. Disculpe, yo tengo una consulta, porque a mí me ha pasado que yo Ya. estoy normal hablando, o sea, no hablo ni rápido ni despacio, pero de la nada se me corta la voz y no puedo hablar. Hay que entrenarte, hay que ver O cuál de sea, todos es por respiración, porque tú porque tienes estoy todos tus... normal, ¿no? Empezó a pasarme el año pasado en el instituto, Ujú. que hablaba, ¿no? Estaba conversando normal y de la nada no podía hablar, o sea, no, porque sentía como una picazón en la garganta, así algo, o Ya, como si tuviera polvo en la garganta. eso que tú me dices se llama disfonía. En sí, eso es una disfonía.
Ahora hay que ver bien cuál es la causa para poder ir en contra de la causa. Habría que haber analizado si era por polvo, si era porque simplemente te quedabas sin palabras, etcétera, porque hay varios casos. Y hay que ver si ya es una disfasia. Ahorita ustedes van a entrar a averiguar sobre ese tema. Por eso les digo. A ver, siguiente. Normalmente, y casi un 90% de personas les da una disfonía o afonía por un mal uso. Porque de un momento a otro, oye, ¿qué estás haciendo? Y le siguen grite y grite y grite y grite. Entonces ya la persona se queda sin voz, por así decirlo, se seca la garganta, las cuerdas vocales ya no fluyen. Entonces esa es una muy gran razón. Y tenemos una variación de la disfonía, es variación, ¿ya? No significa que le cambie de nombre, significa otra cosa, no es variación. O sea, pertenece a la disfonía, pero con otro nombre, por una razón, ahí está. La fonoponis nos dice que se produce conjuntamente un abuso y un mal uso vocal. Hay disfonías profesionales, es cuando el profesor, por ejemplo, está hable y hable, hable y hable, y acaso le prestan atención, entonces de ahí se va la voz. Y la disfonía infantil, en donde entra cuando el niño habla rápido, oye, pero ya mamá que no queda, y se le va. O cuando hablan de muy lento, no, sí, ya, pero, o sea, cualquiera de estas dos. Tenemos otro tipo. Las disfonías psicógenas entra la histérica, voy a incluirme, cuando a veces reniego mucho. Es un tipo de neurosis que suele aparecer repentinamente y que coincide con cambios bruscos de la persona. Estamos tranquilas y de un momento a otro nos dicen que estamos histéricas porque renegamos de la nada. Es una disfonía psicógena y de ahí nos queda un poco como la garganta doliendo, nos queda como si estuviéramos sin voz, etcétera. En el caso de una disfonía obsesiva, en este caso ya viene a ser igual una neurosis, porque sientes que estás incomprendido, o sea, no hablas bien porque sientes que ni te están prestando atención, que no te están tomando en cuenta, etcétera. Entonces, en este caso, esta disfonía se presenta como ante esta obsesión, ante esto de que no me prestan atención, algo, ya no quiero hablar y cuando quiero hablar las palabras no salen, suele pasar. A eso se le llama disfonía obsesiva. En cambio, la neuroasténica nos dice que se da en personas con rasgos hipocondríacos. ¿Qué es un hipocondríaco? ¿O quién es un hipocondríaco? ¿Quién me dice? Esas personas que piensan que se sugestionan y piensan que tienen todos los síntomas y piensan que están enfermos de todo. Y desarrollan los síntomas, pero más no la propia enfermedad. Ajá. Claro. Muy bien. Entonces, igual, es un neurasténico. Es como alguien, cuando les dije, ¿se acuerdan en el caso de la espasmofemia? De que yo empiezo a tartamudeo y de ahí sin querer se me queda. Igualito. Es una persona que sin querer está tranquila, viene alguien que está casi sin voz y de un momento a otro esta persona también se queda sin voz de la nada. Y es porque es hipocondríaca. En la espástica nos dice que se produce por movimientos bruscos sin control en la laringe, o sea, los espasmos que podemos localizar o encontrar se producen a la altura de las cuerdas vocales. No hay que olvidarnos que las cuerdas vocales es un músculo ligeramente cartilaginoso, por favor, de ahí no me digan, no, la misma dijo de dónde salió la pregunta, etcétera. Las cuerdas vocales son un músculo, ¿ya? Los signos que encontramos dentro de esta espástica, tenemos a la vez de la laringe los músculos con espasmos, pero las cuerdas vocales son normales, o sea, son espasmos que vienen momentáneamente. Pasa cuando uno se aclara la voz, pueden surgir más de una vez y comienza de un momento a otro. ¿Ok? En el caso de la disfonía aguda, nos dice que significa de que dura menos de 3 semanas. ¿Ok? O sea, 2 semanas y 5 días, 2 semanas y 6 días, se le llama o la podemos tipificar como disfonía aguda. En esta disfonía aguda nos dice que las patologías
debutan de manera, en primer lugar, quiere decir de que es como que inicia, también se va, por eso es de muy corta duración. Las causas principales es una laringitis aguda, una inflamación o un trauma laringio, un golpe en esa zona. Ay, esto es algo que por más que nos digan, a veces no lo tomamos en cuenta y me van a dar la razón. Evitar ambientes ruidosos, ¿por qué? Porque ahí estamos en un concierto y nosotros, ¿me escuchas? ¿Y nos está escuchando? No por la bulla, más no porque no hablemos. Entonces exacerbamos la función de la boca. De ahí viene no hablar por encima de nuestras posibilidades. Todos conocen por lo menos cuál es su timbre, hasta dónde lleguen cuando hablan. Ahora, no fumar. ¿Por qué creen que no fumar intervendría en esto? ¿Quién me dice? Porque el cigarro daña la laringe y los pulmones. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto sería el daño? En los pulmones podría ser un daño fuerte, licenciada, porque ¿Por qué? A ver. la persona tiende a tener problemas con lo que es la tos, ¿no? La tos viene a ser fuerte, cada vez más fuerte, más y daña más que nada la laringe y una persona también se queda ronca. Muy bien, entonces esa ronquera ya se le conoce como disfonía. Y peor aún, si no tomamos agua, ¿se nos seca o no se nos seca la boca? Sí, Miss. Muy bien. Higiene oral y evitar toser a propósito o toser con fuerza. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿duda con respecto a la clase de disfonía? No, Miss. ¿Entendido? No, Miss. Es sencilla. Muy bien. Su tarea de ustedes, porque van a hacer una tarea, a ver, ¿cuántos son exactamente? Son 10. Esa tarea va a considerarse como puntos para ustedes. Van a tener hasta las 10 de la noche para mandármela por WhatsApp. ¿Por qué? Porque eso lo voy a contar muy aparte. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a averiguar sobre el tema de disfasia, van a averiguar lo que es la definición, los tipos, cómo se le puede hacer una terapia a los distintos tipos de disfasia que van a encontrar, cuáles son las recomendaciones que se puede trabajar en una disfasia, y lo importante es qué tanta relación hay entre una disfasia, o sea, es a su criterio, son 4 cositas nada más. ¿Qué relación hay entre una disfasia y una disfonía? ¿O qué similitudes, por así decirlo? Eso lo hacen en una hojita, lo hacen a mano, le toman fotito y me lo mandan al grupo. Solo los 10. O sea, Mayuri, Hernández Ascama, 9 Achamizo. ¿Ah? doble. ¿Cómo? 9 porque yo he entrado del celular y de la laptop. Hasta las 9, pues, está bien. No, Miss, somos 9, que yo estoy por doble en la lista. Ah, encima me estás haciendo trampa. Ya. No, Miss, es que mi parlante no funciona y tengo que entrar por mi celular. Ok, listo. Entonces, Achamizo, Mayuri, Hernández Ascama, John, Mena, Hernández Rodríguez, Altamirano, Yarlaque y Huaranca. Muy bien. Si le preguntan a sus compañeros qué es lo que están mandando ustedes, ni pío. No les consideraré en notas, solo ustedes 9, nada más. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Eso de ahí va a considerarse un punto para su tarea. Y disculpe, ¿podría repetir la última pregunta, por favor? Es qué relación, o sea, a su criterio de ustedes, ¿ya? ¿Qué relación encuentran entre una disfasia y una disfonía? Quizás se encuentran, quizás no. Gracias. Ustedes lo van a averiguar, ¿ya? Muy bien, chicos. Ok. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto de disfasia?
Es solo su investigación. Tienen estos 2 meses que tenemos que trabajar todas las semanas investigación. Ya, esa mano, por si acaso. ¿Ok? Y Dime. yo no tengo WhatsApp, Es más, escribe pero se por chat, hija. Se te escucha bien entrecortado. lo pueden Miss, dice mi compañera que ella no tiene WhatsApp. enviar. Mirando para que se lo envíe ¿Y qué red social tienes? a usted. Ella solamente usa Facebook nada más, con eso se comunica. ¿Apellido? Hernández Ajama, profesora, pero ahí dice que ella me envía la foto y Y tú la ya mandas yo con se su lo envío. apellido. Claro, claro, perfecto. Listo, entonces, ese es su punto de regalo para ustedes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Buena noche. Pórtense bonito. Chaucito. Hasta luego, Miss.